Agradezco que tomamos otras rutas desde Pará hacia aquí porque pienso si nos hubiésemos subido a esta en el propio Belén, hace que como 20 días atrás, seríamos una bola de nervios, así que bueno, por lo menos la agarramos acá. Es lo lógico, es una ruta muy principal, une un puerto muy grande del norte con la capital del país, no se puede esperar otra cosa, pero al menos tiene una banquina bastante buena, así que por un lado vamos tranquilos, aunque con todo el ruido acá. De alguna manera vamos a llegar. No viene fácil esto. Sabíamos que iba a ser así, pero no contábamos con una banquina así, tan deteriorada, tan sucia, y nuestras ruedas no ayudan mucho, tenemos que ir con cuidado. Chao. No, los camioneros siempre simpáticos de todas maneras. Muchos camioneros para mi gusto. Pero sí, no es fácil, no es una ruta que nos guste tomar. Es verdad, nos metimos solitos, pero con la sola intención de llegar a Huaraí, ciudad donde vive Eribaldo. Huaraí es la ciudad donde vive Eribaldo, una persona que nos sigue en Instagram y nos invitó, nos dijo que tenía un lugar donde podíamos descansar. Así que aceptamos porque nos viene bárbaro unos días de descanso, acomodar las bicis y más que nada planificar la ruta que se viene. Posiblemente no sea esta, tenemos muchas alternativas. Hoy hacia el sur es esta única que tenemos. Pero un poco más allá tenemos varias alternativas, rutas estaduales. Así que creo que vamos a elegir alguna de esas para evitar caminos así. Hay una realidad más al sur y más al este. A medida que avanzamos, cada vez hay más población, hay más movimiento. Brasil es enorme, también así su movimiento, su economía. Entonces es algo común que haya tantos camiones. Pero hay rutas que son más tranquilas y afortunadamente vamos a tener opciones un poco más al sur. Hoy por lo pronto a Huaraí nos quedó tomar esta. Tranquilo nomás. Lo más difícil va a ser conseguir dónde hacer la foto. Ahí 56.000 kilómetros. Vamos a ver dónde hacemos la foto. Va a estar difícil con todos los camiones. Nos vamos a quedar sin cámara, te digo. Sí. En algún huequito cuando paremos a descansar. Dale.
La carretera Belén-Brasilia es un sistema de 6 carreteras federales de Brasil, las cuales contribuyen a la función de conectar la ciudad portuaria de Belén con el Distrito Federal. Dichas rutas son la 316, la 308, la 010, la 226, la 153 y la 060. Esta carretera cumplió un rol fundamental en el desarrollo de la región norte, pues a lo largo de ella surgieron muchos asentamientos agrícolas y nuevas ciudades. También fue la primera conexión terrestre entre los estados de Pará, Maranhão y Tocantins con el resto del país. Respecto a la BR-153, que es el tramo del sistema que estamos recorriendo, esta carretera federal inicia en Marabá, estado de Pará, y finaliza en el estado de Río Grande do Sul, en la ciudad de Aceguá, siendo así no solo importante por ser parte del sistema Belén-Brasilia, sino por ser uno de los enlaces principales entre el medio norte con la región centro-sur de Brasil. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Aí não... vamos entrar, boa noite. Não, eu não sei. Pode entrar, pode ficar à vontade. Isso. Como você está? Tudo bem. Erivaldo. Disculpa la demora. Jamais. Já pedalar já é. Tuvimos un pineo furado. Eita. Problema. Vambora. Tudo bom, mano? Vamos entrar? Licença. É ótimo, pode entrar. Felicidade! Ai, foi um dia longe. Que bom que você chegaram. Salimos a estirar un poco las piernas, solo porque Erivaldo nos invitó a almorzar. Al final él se había comido, solamente nos estaba invitando a que almorcemos, entonces nos fuimos a caminar muy poquito por Guaraí. Ahora estamos camino de vuelta a la casa que él tiene libre y donde estamos parando. Comimos y rápidos a volver porque tenemos muchas cosas para hacer y sentimos que no vamos a llegar en estos días que tenemos para descansar, limpiar las bicicletas, buscar repuestos, actualizarnos en YouTube, hacer un montón de cosas. Ay, pero bueno, y hace un calor. Hay mucho trabajo, tenemos muchos hacer. pendientes, muchas cosas, y todavía me ven las piernas. Y que sí, fueron días largos y cada día al finalizar era sentarse y querer hacer y dormirse sentado, ya sea en banquito o en la hamaca. Pero bueno. Ahora estamos atrasados en todos los aspectos de todo. Vamos a administrarnos ahora, a hacer un poco la digestión mientras que vemos por dónde empezamos. Yo creo que voy a empezar a lavar la ropa, porque este sol... Ay, sí, eso es una bendición. Este sol es garantía de que se va a secar rápido. sí, espectacular. A ver. ¿Cuál era? No.
Duas vezes eu pedi. Bueno, acá estamos en el lanche Sao José, Ele tava lá no Genésio. Probando las delicias. haciendo el lanche. Invitación acá de Tiago y Alison. Ellos son los encargados del podcast acá en Tocantins. Y hoy somos invitados, un placer tener... Tamo junto. Nos estamos preparando. Estamos alimentando para falar esta noche con los Isso, muchachos. porque hoje vai ser pressão. viu? Pressão, meu amigo. Vai ser bom. Un portuñol importante el nosso, né? A gente também, a gente fica agradecido, né, Alisson? Claro, maravilhoso. Nova cultura, a gente sempre tá aí dentro, tá? Muito obrigado por la oportunidad. Tamo junto. Nós que agradecemos vocês. Ele tava saindo pro lanche pra levar. Aí eu porque não, escolhi a uma dela. Eu falei, não, Ya, Tan tan... planillado, tan profesional. Nunca me sentí con tantas luces. Olha que coisa mesmo. Claro. Ya creo que casi listo para el podcast. Vamos a ver cómo sale nuestro portugués. Siempre es el problema, pero... Portugués. ¿No te da vergüenza decir eso? No llega ni a por. Él me entiende, entonces yo estoy hablando. Olha, vai dar certo, vai dar certo. Y acá está Erivaldo, finalmente, lo conocemos. Nuestro anfitrión acá. Lo mostramos. Lo mostramos, claro, Realmente por lo supuesto. mostramos, en realidad, no lo- Siempre estuvo presente. Salve, salve família Tocantins Podcast, terça-feira. Hoje nós estamos aqui com convidados especiais. Quem? Karen e Cruz. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo Tudo bem? bem. Boa noite. Obrigada por la invitación. Maravilha. Maravilha, estamos aí, a galera. Que bom aqui. receber vocês aqui. Oh, Sí. grave. En Canadá tuvimos menos 14 grados Celsius y aquí no Brasil, en Mato Grosso do Sul, 46 grados. Quente era... Não tem imunidade que aguenta, meu amigo. É gripando, vai ficando ruim. Agora a imunidade deles está... Não, tá em dias, pai. Sí, nós não enfermamos. É mesmo. Eu Ah, pesava. vocês eram primeira. gordinhos igual eu, assim. Não sei se Não gordinha, tanto, né? mas eu tinha 10 quilos mais. Mas ele. Eu quase 20. Eu tinha um filho Quase aqui, 20? era assim, Ah, você tinha uma papada, como diz uma nós aqui. papada É. importante acá. Sabe o que eu Só- percebo? Que é a esperança pra mim ainda. Eu vou começar a andar Não, de bicicleta. só eu sei que- Bora, Regislene. Algunos o máximo que nós pedaleamos, eu acho que foi 12 horas 12. pedaleando. Direto. En Patagonia. Sí, Porra. porque había sol de noche. Y lo menos que pedaleamos 3 horas, 4 por día. Caramba. Rapaz, é muito. É muito É tempo muito. pedal. Aqui no Tocantins é 2 estações. Qual é, Thiago? Quentura, mormaço. Não é 3. Quentura, mormaço, calor. Quentura, vou falar mais devagar. Quentura, mormaço e calor. É porque é tudo quente. Aqui, Quente, todo ano. Isso. Vocês comem bem, assim, pra se manter e tal? Como é que é? No, en realidad no comemos muito pão, biscoitos. Carbohidratos. Carbohidratos, Carbohidratos, muito mas carbos. não comemos muito bem, como equilibrado. Sim. Mas eu acho que estamos bem. Vocês já precisaram comer, assim, um bicho na rua? Olha, tá passando um calango ali. Vamos. Não, Eu, Não. pensamos, mas eu não posso pegar um animal e... mucha galina, a veces uno piensa si cómo la mato, cómo la cocino, pero No, son más. solo pensamientos. Son son- pensamientos. Mas cuando vemos frutas en la estrada, sí pegamos fruta. Sí. Vamos. A galera. Ele fala que não come, mano, que tá de dieta, mas depois. No come frente a la cámara. Eu tô de dieta, cara. Vou botar o açaí aqui pra abrir, porque eu vou. vir. Pode vir. Pero eso es saludable. Como é que é? Es muy saludable, ¿no? Saudável. Ah, sim, demais. Es ahí. Açaí e é muito bom, cara. Ahí está. Açaí é vida. Açaí é vida. Tá vendo? Esse Recheado. aqui é a 8ª maravilha do mundo. Ai, sim. Açaí. Eu gosto muito. Eu não sei se falar ou comer, não é como é. Um pouco e um pouco. Um pouco. Moço, aqui não pouco, aqui é ao vivo, meu amigo. Não tem Aqui- negócio aqui não, é pode ficar à vontade. Mas é muito difícil começar pelo Alasca. E vocês já, pã, compraram a bike lá? Como é que foi? Viajamos Já con, foram com tudo? viajamos con Ou todo. faltou uma coisinha lá no meio do caminho? No, compramos algunas cosas allá como saco de dormir y algunas cosas que sabíamos que eran más baratas. Por ejemplo, hicimos 40 kilómetros km en 8 horas.
Es como caminando. Un desastre. Não, un primeiro desastre. Empujamos Primer a día, bici. un desastre. Mas no era... A ver, na estrada no era difícil. Para mí era difícil, porque era el primer día. Sim. Nunca habíamos pedaleado con peso, pues no habíamos entrenado. No. Só volamos con las bici. Pegamos vos sin entrenar. E bora. No es una boa idea. Es mejor entrenar, sí. En Patagonia hay muchos lugares hermosos, mas hay una temporada que hay mucho vento, Nos pedaleamos llegamos a pelear, ¿cuánto? Con 80. Con 80 De km por frente. hora de frente. O sea, pedalar. Es Ahí Empujar. y cubrirse las piedras que volaban. Yo que tengo óculos, tenía que empujar así y Baixo. sentía que 80 por hora? Sí. Negra. Sí, y después en la estrada los peligros del siempre hay que tener, como dicen, capacete, Capacete. espejo. Nos tratamos de no tomar rutas, como dicen acá, muy transitadas, muy movimentadas. como esta, la Belém Brasília, por eso ahora vamos a pegar otra estrada. A pergunta que ele queria fazer seria hoje Neymar ou Messi? Messi, Messi. obvio. Não, até eu, Messi. Mesmo. No, Neymar tiene talento, mucho talento, pero le gusta mucho la fiesta. É. Ah, da mídia, sim. Pero, y Messi, Tá vendo, Neymar? eu acho, Sí, saluda a Neymar. dijo. eu acho que no hay, en Argentina no existe pessoa que no goste de Messi. Sí. Todas as pessoas amam. Rapaz, pois aqui eu vou dizer um negócio pra vocês. Quando tem jogo do Brasil ou Argentina, que é uma guerra, na realidade vocês sabem que não é um jogo, é uma guerra, a briga. E quando tem um jogo, a galera torce pra Argentina. Os brasileiros aqui, moça, é muito amigo meu que torce, porque realmente, mano, Pero yo acho que es más por Messi. exatamente porque o futebol do Brasil acabou. Não, eu não torço pra Argentina. Não acabou. Não, eu não torço, tô falando, tem gente, eu não generalizei, tem Falou a pessoas. maioria. A gente quería que Messi gane el mundial. Sí, no Argentina. No Argentina. Que Messi que tenga la Messi copa. gane. Igualmente, si por ejemplo en la final de la Copa do Mundo estaba Brasil y Francia, Yo torcía para Brasil. Eu torcia para Entendi. Brasil. É, igual a Porque é gente. Latinoamérica. Latinoamérica é Não, Latinoamérica. sim, eu torci pra Argentina. É, eu Não. também, Latinoamérica. eu também. Na final eu torci pra. Todo Sim. mundo torceu pra Como é que gente. vocês fazem pra sobreviver, se manter, comprar comida, essas coisas assim? Trabalhando. É, a Muitas galera tá. pessoas, Sencillo, eu acho, muitas pessoas piensan que, a ver, nós temos canal de YouTube, redes sociales, mas nós no ganamos dinero de eso. O algunas personas piensan que tenemos que alguien da dinero para nosotros. No. Nos trabajamos, ahora estamos trabajando más online y por eso también por ahí es difícil para nosotros estar al día en las redes sociales de YouTube porque pedaleamos, trabajamos en YouTube y no tenemos mucho tiempo. Mas eu siempre digo, nuestro patrocinio es este. As El lomo. El lomo. El lomo. Es un problema, a veces no tenemos tiempo. Pedalar, descansar, Trabajar. procurar un lugar, cocinar. A veces tentamos editar a noche cuando estamos en las hechis, pero quedamos dormidos. No es muy cómodo a veces trabajar en la computadora o en el celular. Por Bueno. eso estamos atrasados. En algún momento vamos a estar al día. Después, por ejemplo, eu me corto el pelo, corto Ela el me pelo corta el a pelo a él. mí. Ah, é? Sí. Bueno, que aí ahora já no economiza, era né? preciso, pero... Ahí economizamos. Não, mas assim tá assim é massa, pô. No, Eu, pero eu tenía aquí, Cabelo grande. pelado no, ¿cómo es? Careca. Careca. también. Él, un cambio él de look. troca todo de look. todo Careca é nuevo. o tipo, Esse né? ano qual é o estilo? Pero nos, cuando las personas invitan, por ejemplo, si ahora alguien me dice, cuando você pasen por, no sé, Florianópolis, ok. Eu tengo una lista y escribo, y cuando estamos perto, eu escribo. Bueno, hacer una invitación. Sí, yo es tengo una lista enorme de invitaciones de a distintos lugares de Argentina y de todo el mundo. Y tengo Brasil, Paraguay, no sé, España y así. Y algún día tal vez iremos. Gente, o que vocês aprenderam assim sobre a vida durante esses 8 anos de viagem? Quais os próximos planos? Vocês falaram que vão voltar, né? O que vocês aprenderam? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem olhando para aquela câmera. A lá. ver, Um por- primero, um por- bueno, planes, primero ahora vamos a voltar a Argentina a ver a nuestras familias y después tenemos muchos planes, mas no sabemos cuál. Mas gostaríamos de seguir viajando por otros lugares. Y un mensaje que eu acho que falei antes es que tenemos que aprender a ver a los demás como unos como iguales.
y entender la vida de los demás y a partir de eso tratarlos mejor, porque todos tenemos problemas y todos tenemos alguna historia difícil detrás. Entonces ser más buenos con todas las personas. Sí, igual yo también que como nuestra experiencia, nada es fácil. En nuestro caso fue comenzar. Cada cambio rotundo en la vida de una persona supone algo brusco, un movimiento brusco. Entonces, yo acho que es importante intentar hacer lo que uno gosta hacer. Nuestra vida es esta vida, es una forma de vida. Yo no digo que es la mejor forma de vivir, es la vida que a nos gusta, pero buscamos hacer lo que nos gusta, que es importante. Intentarlo, tentar sin molestar a nadie. Sin molestar, ser buena persona y agradecer siempre. Nos agradecemos siempre. Agradecer por lo que uno tiene e ser buena persona. Maravilha, né, Thiago? Nós que agradecemos a presença de vocês aqui, que veio através do Erivaldo, que está aqui nos bastidores como cameraman, já trabalhando. Né? A gente sabe que... Você sabe que ele é marido de aluguel, né? Sim, aí lo buscan para lo que necessitem acá em Guaraí. Que precisar aí de conserto e tudo ali. Um abraço. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Um grande abraço para vocês, né? Um abraço para Karen e pro Cruz. E até o nosso próximo episódio, né, Thiago? Até o nosso próximo episódio. E eu vou enrolar aqui. Todo muito gostoso. Muito obrigado, prazer. Adeus. Obrigado. Noite, esperamos À noite, você. à noite. Esperamos Vamos a tomar unos tererés, podríamos tomar unos. también. Eso. Para el calor. Sí. Ah, Otro día en Guaraí. Hoy finalmente pudimos pasar más tiempo con Erivaldo, pudimos almorzar con él. Es una persona que está muy ocupada, pero siempre está pendiente de nosotros, cómo estamos, en todo. La verdad que muchísimas gracias. Y ahora, yendo a terminar de las cositas pendientes que tenemos. Como siempre dejando todo a último momento y encima acá con el sol. Yo no sé por qué no agarré la gorra. Estoy ahí tratando de inventar una gorra. Pero si hay algo que es fuerte acá en Tocantins en esta época del año es el sol. Pero bueno, teníamos que salir a hacer estos pendientes. Vamos. Transpiremos, total el sol seca ropa. Sí, muy después rápido. en 10 minutos está todo seco y nos bañamos. Y agua y sol para secarnos falta. Acá. Nos vinimos al Lab Café donde Carla y Simone nos prestaron un lugar que tienen en este lugar donde se lava ropa. También hay una cafetería y también tienen un espacio para venir a trabajar mientras uno espera que se lave su ropa. Y bueno, acá teníamos internet, así que nos prestaron el lugar porque necesitábamos conexión para... ¿Estás concentrado? Para planificar la ruta por el resto de Brasil. La verdad que es una locura la cantidad de rutas, pueblos, alternativas que hay. Obviamente estamos buscando la menos transitada porque venimos sufriendo mucho esta carretera llena de camiones. Y también es verdad buscando la que tenga menos elevaciones posibles y más lugares para conocer. Así que bueno, un poco de todo. Muy pretencioso lo nuestro. Sí. Vamos. Y también en caso de ser posible que sea totalmente asfalto.
Sí, bueno, son muchos factores. Por suerte acá las chicas nos prestaron el lugar. Realmente necesitábamos un lugar para instalarnos y conectarnos a internet. Sí, bueno, vamos a seguir un rato más porque venimos viendo como 85 alternativas a la vez. Bueno, lo importante es que hoy vamos a terminar el día ya con un plan para arrancar mañana esta tirada de varios miles de kilómetros. Sí, y de hecho seguramente lo iremos cambiando en el camino, eso es lo más probable. Bueno, sigamos. En todos los dispositivos está el mapa. Esta ciudad, ubicada a la vera de la rodovía federal número 153, tuvo sus inicios en torno justamente a la construcción de esta rodovía y creció en torno a ella. En un inicio se llamó Guará porque toda esta ruta pasaba por la hacienda Guará y de ahí tomó su nombre para luego ser cambiado al nombre actual Guaraí a inicios de la década de 1970 cuando se municipalizó este territorio, y Guaraí significa en lengua tupí, en lengua indígena tupí, pequeño lobo. Esta ciudad está rodeada de mucha actividad agrícola ganadera, pero igualmente la ciudad en sí misma tiene una gran plaza de servicios y de comercio, lo que hace que sea una parada obligatoria para todas las personas que pasan aquí, mayormente muchos transportistas que utilizan esta vía, la Belém-Brasília. Agora, aqui, acontece que Brasil é muito gigante. É muito grande. Muito grande. Vocês têm um canal no Instagram? Así estamos. YouTube? YouTube, Instagram y Instagram, ¿eh? Facebook. Estamos un poco atrasados, pero de poco a poco. Bom demais. En algún momento fijaremos aquí en Instagram. Cheguei no serviço, me deu para colégio, me deu para almoço. Deitei 5 vezes. Mas deu sono. Isso, cai do mercado. Ahí está la foto. Isso, tira. Ali, aí. Olha pra cá, olha pra cá. Oh, está filmando, le gustó. Hermoso. Muito obrigado pela ajuda, Obrigado. por a amistade, por Tchau, todo. Tamo junto. É sério. Abrazo fuerte, 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 fuerte. Bueno, a la escuela ahora. Tem certeza, demais. Agora. A ver, Y a mí así. Corazón para ella. Tchau, tchau. Adiós. Chao, chao. Muito Bom obrigado. dia, bom dia. Bom Chao, dia. preciosa. Adeus. Adiós. Chao, chao, bom dia. Muito Obrigado, obrigado. Ay, con el casquito de la, me encanta. Aqui, o capacete. Adiós. Chao. Él no puede ser más bueno y ella no puede ser más encantadora. Vamos a terminar. Ya no es tanto quilombo. Ya casi, ya casi. Y estamos saliendo tarde, otra vez. A ver.
de nuevo en camino. Ya nos estamos alejando de Guaraí, gracias Eribaldo por permitirnos estar esos días en la ciudad, por la amabilidad, generosidad, él y los muchachos. Pudimos descansar, hacer muchas de las cosas que teníamos pendientes, siempre quedan cosas por hacer. Pudimos planificar una nueva ruta, más o menos. Digo más o menos porque siempre dejamos lugar a improvisar ciertas cosas, a ciertos cambios. Pero bueno, la base está. La idea es pasar por la mayor cantidad de pueblos y pequeñas ciudades y evitar este tipo de rutas. La verdad no se disfrutan. Poco a poco fuimos descartando la idea de ir a la capital de Brasil, a Brasilia. Vamos a hacer un camino siguiendo acá por Tocantins, Goiás y Minas Gerais. En este último estado es donde vamos a parar después de muchísimos días. Es algo seguro porque ahí tenemos un gran amigo, Emma, que nos espera. Pero en el medio veremos qué es lo que sucede, a las sorpresas del camino. Y hoy tenemos el último día sobre la 153, afortunadamente. Noches frescas que se puede descansar, pero acá los días están siempre despejados y el sol muy fuerte. De hecho es un sol extraño, como que pica, entonces yo recurrí a los largos de vuelta, pantalones largos, porque más allá del protector me está dando cosas. Es un sol raro, entonces protegidos. Es mejor, más allá de que uno pase calor, tapaditos. Y esperar a la noche para tener frío y que los cuerpos descansen. No, es una locura esta ruta. Es una locura, no te dejan hablar. Pero bueno, vamos a darle con todo. Acá disfrutando de la publicidad. Yo me contestando comentarios.